Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Piel a Cabeza, donde vamos a hablar de una especialidad médica fascinante y muy presente en nuestro día a día, aunque muchas veces no le prestemos la atención que merece hasta que algo falla, la otorrinolaringología, o lo que es lo mismo, oídos, nariz, garganta, pero también voz, respiración, audición, vértigo, ronquidos y muchísimas cosas más que afectan mucho a la calidad de vida, porque es una especialidad muy amplia, aunque de primeras quizá no lo parezca. Porque seamos sinceros, todos hemos tenido alguna vez una duda de este área, aunque la actividad de Lucas Cueto, que está hoy con nosotros, esté más centrada a nivel de la nariz, la cirugía plástica facial y cervical, así que vamos a aprovechar para despejar dudas importantes de todo ello con él. ¡Bienvenido, Lucas! Bueno, encantado de estar aquí con vosotras. Muchas gracias, de verdad, por haber contado conmigo y darme la oportunidad de por fin grabar este programa. Un lujo tenerte, Lucas. Muchas gracias. Un lujo estar con vosotras, de verdad. Oye, vamos a aprovechar para resolver un montón de temas, preguntas como ¿qué son los famosos cornetes? ¿Es cierto que los piercings nasales pueden tener implicaciones en cómo respiramos? Mucha gente se pregunta también por qué respiro peor de un lado o qué está pasando que parece que todo el mundo se opera la nariz, o incluso las mascarillas. Cuando usamos mascarillas, ¿me pueden separar el pabellón auricular? Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más van a ir saliendo a lo largo del episodio, pero es que las cirugías como las otoplastias de nariz, o sea, de oído, de orejas, rinoplastias, las bichectomías, son parte del día a día de Lucas y por eso, además de las preguntas más comunes de la otorrinolaringología, hoy vamos a aprovechar para tocar un tema especialmente interesante y es cómo han cambiado las consultas en los últimos años, porque es una época que está marcada por los filtros, las redes sociales y la obsesión con rasgos de la cara que a veces son completamente normales. Así que como Lucas es especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, que es una disciplina fascinante porque se mueve entre funciones esenciales de la vida como el oír, el respirar, el hablar, el tragar, el dormir bien, pero además, como hemos dicho antes, se ha subespecializado en cirugía plástica facial y cervical y sobre todo de nariz, pues yo creo que vamos a poder resolver este tema de forma perfecta. Él ha trabajado además en centros como el Hospital Universitario 12 de Octubre, Hospital Universitario Fundación Alcorcón y también HM Madrid, y ejerce una faceta docente vinculada al ámbito de la medicina estética, que ahí es donde le conocí yo, los dos como profesores. Y además a mí me apetecía mucho traer a Lucas al podcast porque tiene una mirada muy interesante, ¿no?, sobre esa frontera tan delicada entre la salud, la percepción de la propia imagen y la calidad de vida. Y además en un momento como este, ¿no?, donde la gente se está observando constantemente en el espejo, en esa cámara frontal, en las fotos y en los vídeos con tanto filtro, pues es especialmente necesario. Pero ya por último, y esto es lo que a mí más ilusión me hace de tener aquí hoy a Lucas, es que, bueno, pues ya veréis, os daréis cuenta a lo largo del episodio que Lucas no es un médico normal, bueno, sí lo es, pero además de eso es una persona creativa, es un artista, es un sabio, ¿no? Acaba de publicar además su primera novela que se llama Pacto y tenemos hoy la excusa perfecta para hablar con él, no solo como médico, sino también como escritor, divulgador y, bueno, ya os adelanto que también lo tenéis en redes sociales, @doctor.lucascueto, y que, como he dicho, su libro recién publicado se titula Pacto. Yo me lo he leído en Kindle, como sabéis que siempre leo en Kindle, pero sé que Lucas lo tiene por ahí. Le voy a pedir que por favor nos enseñe ese pedazo de libro recién salido del horno, Lucas. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Ana, que por esa pedazo de presentación. Yo te tengo un cariño enorme como compañero y como amigo. Yo he tenido la suerte de trabajar contigo y aprender mucho de ti, de verdad, y sigo aprendiendo. Creo que tu parte de divulgación es increíble y tienes un as increíble porque tienes una pedazo de virtud, que es que llegas de una manera muy natural y expones de una manera tan buena que, vamos, a mí personalmente, te lo digo en serio, me gratifica muchísimo como compañero que hayas contado conmigo para estar aquí, igual que tu hermana, ¿vale? Y ahora, dicho esto, os presento a Pacto, que vamos por la tercera edición y para mí está siendo impensable que iba a llegar a algo así, la verdad. Así que que se vea bien en la cámara y que todos nuestros escuchantes se hagan compacto porque, bueno, no quiero revelar, no queremos hacer spoiler, pero de verdad que es un historión, o sea, os va a encantar.
Así que, Podéis resumirlo en 2 frases sin necesidad de spoiler. Pues, Lucas, si tuvieras que dar un titular de tu libro, mira, pues te digo el subtítulo, porque a veces lo más peligroso es aquello que callamos. Entonces creo que con eso, ¿no? Puede quedar bien resumido. Lo latente, lo que está por ahí operando, pero que no ponemos en palabras. Totalmente. Porque a veces es más importante, y justo eso me gusta mucho decirlo, lo que no se dice o cómo se dicen las cosas que el propio mensaje, ¿no? Y tú sabes de eso un montón, Rosa, claro. No te creas, hay que trabajarlo. oye, Rosa, pues yo había preparado un primer bloque de preguntas para Lucas, explicando un poquito qué es la otorrinolaringología, pero aprovechando que estamos con el libro, si os parece, vamos a hacer un par de preguntas, ¿no? sobre el libro y esta faceta más divulgadora de Lucas, antes de meternos ya de lleno en toda la parte médica, porque nos tienes que contar qué te llevó a escribir Pacto, ¿no? ¿Cómo fue? Pues mira, sin lugar a dudas, creo que es una pregunta muy chula y ya entre compañeros que podamos hablar de esto, porque creo que nos metemos a veces en un ritmo, ¿no? Y ahí vosotras os sentiréis identificadas, pues en la etapa de la universidad, la etapa de la residencia, que parece que te absorbe completamente entre guardias, cursos, estudio. Y yo ya me sentía como un privilegiado pudiendo igual hacer deporte y leyendo y, ¿sabes? Y poco más. Y a mí siempre me ha encantado el mundo de las letras, me ha gustado muchísimo, pero no había tenido tiempo de poner en práctica o de desarrollar algo porque el día a día te absorbe completamente, ¿no? Y entonces cuando bajé un poquito el ritmo fue cuando pude hacer otras cosas que de normal no puedes hacer. Y sí, la verdad es que para mí algo que empezó como una manera pues eso, como un hobby, ha acabado siendo, se ha materializado, ¿sabes? Y para mí esto es impensable. Sí, sí. Oye, y tienes en breve más firmas del libro, porque yo sé que hubo una, y también en la Feria del Libro vas a estar presente, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, esto, bueno, y vosotras que controláis muchísimo ese mundo y sabéis lo que es tener un libro, algo que habéis hecho y todo en vuestras manos, pues imagínate, pues me han dado la posibilidad, es como la quinta firma ya que tengo y estoy en Valencia, ahora el 28 de marzo, en la librería Campanar, que es de dos médicos precisamente, que han abierto una librería, y le tomo el relevo a Máximo Huerta, que para mí es, no sé, es muy fuerte tomar el relevo de una persona pues con esa pedazo de experiencia a nivel del mundo de las letras. Y estoy en junio en una feria del libro de una ciudad que me hace un montón de ilusión, que todavía no puedo decir cuál es, pero bueno, porque por contrato no se puede, pero en breve ya se va a poder decir y tengo una ilusión tremenda, la verdad. Oye, y una cosita, yo sé que no podemos hacer spoiler del libro porque además efectivamente lo mejor que tiene es el factor sorpresa, pero por lo menos saber qué temas trata, tiene algo que ver con el burnout, con algún tema médico, no sé. Pues mira, justamente te iba a decir que para mí lo que más trata el libro es la honestidad, ¿no? Y es lo que más me gusta sentir cuando me llegan los mensajes ya a Instagram o de conocidos que te dicen, he leído tu libro, me encanta, y es cierto que cierro el libro y me planteo a mí mismo si estoy siendo honesto, ¿no? Para mí, y en las presentaciones es lo que he dicho, me gusta presentarlo como una pregunta que seguro que a muchos de nuestros compañeros les ha ocurrido. Si ese ritmo frenético donde estamos está en equilibrio con lo que realmente somos y con lo que sentimos, ¿no? Entonces, me gusta eso, ¿no? Saber si trata la honestidad, trata la amistad. Y también hay un personaje que es un médico dentro del grupo de los protagonistas que tiene un poco de burning out. Al final estás a veces en ritmos frenéticos donde no te escuchas ni a ti mismo, ¿no? Escuchas el ruido, pero no lo que tienes por dentro. Qué bueno, a mí me surge la pregunta si ese médico eres tú, pregunta obligada. Pues a mucha gente le ha pasado, no soy yo, pero mucha gente me dice, estoy convencido de que eres Pablo, tal. No es cierto. Es verdad que hay matices, lógicamente, que sí. Y yo me he visto en ese punto, me he visto en ese punto de medir el tiempo, de tenerlo todo acotado, de esta cirugía ya voy fuera de hora, ya, y al final eso te hace estar totalmente en desequilibrio contigo mismo, ¿no?
Bueno, seguro que desde la comprensión del rol de médico, pues habrá cositas que habrás proyectado, ¿no? En ese personaje, aunque no seas exactamente tú. Bueno, no he leído el libro, me estoy lanzando antes de tiempo, pero deseando tenerlo por aquí y leerlo. Pues ya me dirás, Oye, Rosa, ya me dirás, justo. Oye, y una cosa muy bonita de este libro, de esta novela, es que parte de la recaudación va a la Fundación Josep Carreras, que como muchos saben lucha contra la leucemia. O sea que me gustaría que nos contaras más de cómo surgió esta colaboración tan bonita. Pues mira, te doy muchísimas gracias de verdad porque hagas referencia a esto. Pues para mí el año pasado fue un año bastante complicado por un asunto médico, ¿vale? Que dejo claro para que no haya posibilidad de confusión. No fue nada oncológico, pero sí algo neurológico que me ha hecho estar en stand-by, que es muy difícil cuando tienes que parar no por decisión propia, sino porque te viene impuesto. Y han sido meses complicados. Entonces, pues como he dicho, algo que empezó como hobby, que una editorial tradicional te apoye, que veas que está en determinadas librerías, que vas paseando por tu ciudad, en este caso Gijón, y casi todas las librerías lo tienen, si no todas, pues yo me parecía lo suyo devolver ese regalo que me estaban dando, ¿no? Y yo la Fundación Josep Carreras, que a quien no lo conozca le invito que investigue un poco porque me parece que hace una labor increíble, increíble. Y ha sido muy fácil, la verdad, hablar con ellos, todo ha sido pues de una manera muy rodada, muy orgánica y me parecía bonito devolver ese regalo que estaba teniendo, ¿no? Con el libro y que parte de la recaudación fuese para la investigación, lógicamente. Qué gran proyecto, Lucas, qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, nos vamos a ir metiendo ya en materia con la otorrinolaringología. Yo que tengo una hija de 7 años, el otro día hablando de esta especialidad, porque la he tenido que llevar varias veces, pues le parecía un trabalenguas. Me decía, a ver cómo es otorrinolaringología, y luego seguía luego me decía, pero sé decir súper fragilístico espialidoso. Dice, no sé decirlo otorrino, pero sé decir lo otro. La verdad que decía mi hermana, una especialidad que abarca tanto, ¿no? Y que también compartís con otros campos. Yo suelo contar que en el hospital clínico donde yo trabajo, que es un hospital muy grande, en la urgencia hay un cartelito con una cara dibujada muy grande y me hace como mucha gracia porque pone, ¿no? En plan, está para los de urgencias, en plan, ¿a quién deben llamar? Si es de la ceja para arriba, al maxilofacial. Si es en la zona del párpado para abajo, entre la ojera, el oftalmólogo. Si es por debajo del párpado, o sea, lo tienen como en trocitos y ahí es otorrino, ¿no? Y es muy gracioso porque, claro, como llames al que no es, la lías. Sí, No sé si te suena esto. Joder, me suena muchísimo y mira, yo cuando hice la residencia en el 12 de octubre, al final me pasaba que igual estaba en la biblioteca estudiando y estaba estudiando una cirugía de lengua y venía algún coR, es decir, compañeros nuestros incluso, y me decían, pero vosotros operáis la lengua. ¿No es maxilo? Digo, bueno, sí, si ha entrado por maxilo, pues sí se opera tal, si no lo operamos nosotros, si es base de lengua es otorrino, si es... Al final, creo que hay especialidades a veces tan amplias, ¿no? O tan solapadas a nivel de anatómico y así, que no sabéis muy bien dónde está el límite, ¿no? Entre una y otra. Yo en mi caso, no sé vosotras, yo tenía claro que a mí la nariz me encanta y siempre me ha gustado y que iba a ser o maxilo o otorrino, pero que una de esas dos especialidades yo tenía que ser sí o sí. Y el otorrino, que creo que es muy complicado de decir, pero al final, si analizas la palabra, lógicamente, pues ya te está diciendo las secciones, ¿no? O las áreas que llevamos. Y es amplia, pero como en todas las áreas, al final te vas muchas veces subespecializando hacia el área que más quieres desarrollar en tu futuro, claro. Totalmente. Y luego imagino que esto además varía según el hospital en el que trabajes, porque si es un hospital muy grande y tienes todo tipo de especialidades, pues os repartís el pastel, como quien dice, de esta manera, ¿no? Tan fina, pero imagino que en un hospital que sea más pequeñito y que a lo mejor no tenga todo tipo de especialistas, el otorrino hará más cosas de las que haría en otro hospital, ¿no? Esto, por ejemplo, en mi campo también ocurre, ¿no? Con la psiquiatría, la psicología, según el ámbito en el que trabajes, pues haces más psicoterapia o haces menos, ¿no? En fin, que para complejizar más las cosas, entiendo que esto también tiene importancia, ¿no, Lucas? Totalmente. Yo, hablando del 12 de octubre, allí se hacía muchísima cirugía oncológica y gente externa a la medicina te decía muchas veces, pero bueno, y cogéis colgajo pectoral de pecho, cogéis...
y yo a día de hoy no hago nada oncológico, pero sí, son cirugías súper extensas y con mucha complejidad, pero a mí lo que sí me resulta anecdótico es que muchas veces luego operas una cirugía funcional, imagínate, de nariz, que es igual de compleja, pero como no deja puntos ni sutura, ni el paciente se ve ninguna cicatriz, le parece que es súper sencillo, cuando igual es casi más complejo que la otra que hemos estado hablando, ¿no? Sí, sí. Totalmente, totalmente. Bueno, pues Lucas, para aquellos que no tengan tan claro la especialidad, que ya sabes que nos escuchan hasta estudiantes y futuros médicos especialistas y gente que a lo mejor no está tan familiarizada con nuestro campo. ¿Podrías explicar entonces en general, ¿no? ¿Qué cirugías hacéis? ¿Cómo es vuestra especialidad? Eso. Bueno, Sí. fundamentalmente esto. Sí, claro que sí. Mira, la otorrinolaringología y la cirugía de cabeza y cuello, que es el subnombre que lleva, como bien habéis explicado, es una cirugía muy amplia que abarca la parte de oído, todo lo que es pabellón auricular, el oído externo, oído medio, oído interno, la nariz y toda la parte de laringe. Esto implica, como bien habéis dicho, la nariz es un órgano respiratorio que tiene el sentido del olfato, la laringe tiene la capacidad de fonar, es decir, de que hablemos, de que respiremos, de que deglutamos, ¿no? Que podamos ingerir alimentos líquidos. Entonces, todo lo que implica este área ya a nivel funcional, a nivel estético y a nivel de salud, evitar cualquier tipo de patología, de oncología, es el área que nosotros englobamos y tratamos como otorrinos. Qué bueno, Lucas. Oye, y en una sociedad donde, porque bueno, yo quiero ir ya pasando, o sea, tú lo has dicho, que lleváis varios bloques, ¿no? El nombre lo dice, otorrinolaringología. Entonces, eso, en esta sociedad que la parte rino está cobrando mucho protagonismo, yo creo que últimamente, yo diría que la rinoplastia, o sea, lo que es operarse la nariz, se está consolidando como una de las intervenciones de cirugía estética facial más demandadas, ¿no? Entonces, lo primero quería preguntarte si este aumento realmente existe, es tan notorio, o sea, o es una percepción mía, y segundo, ¿es tanto funcional como estético? O sea, ¿la gente realmente se opera solo por estar más guapa o también hay un beneficio funcional? ¿Qué es lo que tú más ves en consulta? Pues mira, eso que estás diciendo es cierto, totalmente, que año tras año, si coges los listados de cirugías estéticas, englobando ya todo el registro corporal, ¿no? Cada vez escala más la rinoplastia y la septorrinoplastia, y yo creo que va un poco, pues eso, por los cánones, los patrones, que cada vez están más impuestos, y también porque al sentir, ¿no? que los procedimientos anestésicos cada vez son más seguros, que te sientes más protegido en ese ámbito, pacientes que igual podían ser más dubitativos se sienten más seguros a dar ese paso, ¿no? y operarse definitivamente. Pero sí, totalmente te digo que es una cirugía que no para de escalar en las cirugías de ámbito de plástica facial y corporal. Si tú pones todos los listados ya verás que la rino no para de crecer. Qué bueno, Lucas. Oye, y una cosa también relacionada con la nariz, son los piercings. Yo me acuerdo que cuando estaba preparando el MIR ahí en tu tierra, en Oviedo, pues como acto de rebeldía, como ahí estábamos yo creo tan aburridos, todos encerrados estudiando, me decidí hacer un piercing en la nariz, que me lo hice creo que fue a las 7 u 8 de la tarde, me acosté con toda mi ilusión, era así pequeñito, un brillantito, y cuando amanecí por la mañana, allí el piercing ni lo encontré nunca, yo no sé aquello dónde terminó de tanto que me moví por la noche, y el agujero se cerró inmediatamente. Me dio mucha pena, pero a largo plazo me alegro. Entonces, porque últimamente leo muchas críticas y problemas con los piercings nasales. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Tú qué opinas? Bueno, no sabía esta anécdota, gracias por compartirla. Y sí, yo creo que el MIR, que solo los que lo hemos pasado al final, ¿no? Sabes que es una época de mucho estrés y sí, pues mira, respecto a los piercing, y es importante y espero que alguien que igual tiene la duda, alguien que está pensando en realizárselo o tal, pues que primero escuche esto, porque al final la nariz, y no quiero ponerme tampoco muy denso, pero al final es un órgano que tiene una estructura, tiene piel, tiene tejido celular subcutáneo, tiene parte de hueso, ¿no? Parte ósea, parte de cartílago, cartilaginosa, de mucosa, y los piercing no son inocuos, los piercing al final atraviesan estructuras. Y vamos a distinguir dos piercing de la nariz, ese que es el de septum, que está tan de moda ahora,
y el lateronasal, que creo que es el que te habrás puesto tú, ¿no? Ese que desapareció justo, que se llama el de nostril, que es el piercing de nostril. Y pues ese piercing al final está atravesando piel y atraviesa cartílago, el cartílago alar. Y el cartílago alar es parte de la estructura de la válvula nasal externa, que nosotros cuando inspiramos tenemos que tener una válvula nasal externa e interna que tenga soporte, porque si no existe un colapso valvular. Entonces estás debilitando el cartílago, de verdad, se debilita. Y lo mismo ocurre con el piercing del septum. Al final se supone que el piercing del septum lo ponen en lo que se llama el sweet spot, que es como el área que no debería atravesar cartílago, pero os prometo que muchísimas veces lo atraviesan y ya me ha pasado muchas cirugías de nariz, ya sea septorrinoplastias en componente estético como componente funcional, que te encuentras ese cartílago fisurado totalmente porque ha tenido un piercing. Y evidentemente, y esto lo sabes tú perfectamente como dermatóloga, un piercing acaba provocando en la zona a nivel locorregional fibrosis, un proceso de cicatrización y te complica totalmente la cirugía, ¿sabes? Qué bueno. Y yo oyéndote hablar de lo del cartílago alar, además pensaba en la importancia que tiene para la respiración y de hecho lo que he visto en relación a esto, aquí un poco improvisado, ¿no? Esas pegatinas que salen ahora que anuncian por todos lados, que se supone como que te ensanchan o que te amplían esa zona, ¿eso qué te parece? ¿Es una tontería? No, justo esas tiras nasales lo que hacen, y es un procedimiento con nosotros en consulta, y eso sí que quiero incidir que es muy importante, que cuando alguien piensa en operarse la nariz, hay que ver la nariz no solo en ámbito estético, hay que verla en ámbito funcional. Hay que mirar la nariz por dentro y por fuera, ver que tienes buen soporte. Y esas tiras lo que están haciendo es un procedimiento que nosotros en consulta hacemos, que es abrir la válvula, justo abrir la válvula, y siempre que abres la válvula se suele mejorar el flujo inspiratorio totalmente. Pero sí que existen personas que usan esas tiras de manera perenne, ¿no? Y te dicen, no, yo todas las noches me pongo una cinta en la boca y me abro la válvula nasal. Bueno, antes de hacer eso, primero que te vean bien, a ver si lo que vas a tener es una desviación del tabique y está siendo peor el remedio, ¿sabes?, que el problema que tienes. Que primero, por ejemplo, yo ayer tuve la suerte de acompañar en una carrera que no pude hacer por este problema que os he contado, pero estuve viendo una media maratón y mucha gente lo lleva. Y me parece súper bueno que para el momento del deporte, por ejemplo, lo hagan. Pero que no sea el recurso que tengan que usar para solventar la mala respiración que tienen de manera basal, ¿sabes? Respecto al septum, a mí se me ocurre la parte que yo también veo en salud mental, ¿no? Esta parte de las perforaciones asociadas a sustancias. Son muchas preguntas en una, pero a ver si nos puedes contar un poco. Buah, pues me parece muy interesante. Yo creo que a quien está escuchando le va a parecer realmente interesante. Sí, es un problema que va en aumento y eso es cierto. Voy a empezar por el final, ¿no? Y luego creo que cada vez es más sabido y más notorio que el consumo de sustancias está en aumento. Y evidentemente cualquier sustancia, y eso tú lo sabes perfectamente como psiquiatra, que ingerimos o que introducimos en nuestro organismo tiene una implicación. Y en el ámbito nasal, que suelen ser sustancias pues simpático-miméticas, es decir, que causan, para que no se entienda la gente, vasoconstricción, hace que el riego sanguíneo en esa zona se vea debilitado. Y eso puede acabar provocando pues que esa zona no se vea tan nutrida, ¿no? Para que nos entiendan los oyentes y que acabe provocando perforaciones. Pero algo que me parece importante y sí que quiero dejar dicho es que no es la única causa, ¿no? No es el único causante de una perforación. También traumatismos, cirugías previas e incluso enfermedades autoinmunes también son muy, muy frecuentes que puedan provocar perforaciones. Pero cuando te encuentras un paciente en consulta de este tipo, hay que hacer un diagnóstico muy bueno y si la causa son las sustancias, pues evidentemente diagnosticarlo de manera muy correcta y a día de hoy nos apoyamos en muchas cosas. Ya no vale solo una prueba de orina, por ejemplo, que la pueden incluso cambiar. Se hacen test de mechón de pelo, bueno, una serie de cosas, biopsia de la zona y todo para descartar que evidentemente hay contacto con sustancias. Y si sigo
contestándote lo de los cornetes, que esto sí que Sí, es... porque lo de los cornetes, Lucas, perdona, también iba que eso, yo ahora están estudiando a mi hija, le han hecho ya varias veces la prueba, le han metido el famoso fibroscopio, que no sabes cómo las pasamos cada vez que tenéis que meter el tubito. A mí ya me ha pasado que me parecía una tragedia para mí cada vez que tenía que ir, pero veo reproducido en mi hija, yo no sé ni cómo podéis trabajar con niños, porque 1 hora y pico para conseguir hacerle la exploración. Y entonces lo que te iba a decir es que ella tiene, bueno, yo también lo tuve, ¿no? No sé si tendría relación con los cornetes grandes o qué, pero yo de alguna manera, ¿no? Desde jovencita sí que desarrollé esta respiración bucal, y eso en el largo plazo creo que sí que influyó, ¿no? En una cara más alargada, en una serie de deformaciones que ahora un poco me han advertido con mi hija y que, bueno, pues ella tiene una respiración muy nasal, ronca mucho por las noches, que es lo que me pasaba a mí. Y bueno, pues eso, me parecía como muy interesante que hables de esto y cómo prevenirlo, ¿no? Porque yo pienso que hace unos años esto no se sabía, pero ahora, por ejemplo, yo veo que se habla muchísimo, ¿no? Y de intervenir cuanto antes, por ejemplo, esta respiración bucal. Ya no hablo tanto de cirugías, hablo de esta parte de qué ocurre y cómo se puede deformar la cara en el largo plazo si no se interviene a tiempo. Sí, totalmente. Pues mira, eso creo que es muy importante incidir en ello, que la nariz no está en la cara solo para ser bonita, ¿no? O para embellecer el resto del conjunto de nuestro rostro. La nariz es nuestro órgano respiratorio y tenemos que respirar por la nariz, ¿vale? Eso es fundamental. Entonces, por eso quiero incidir que alguien que esté pensando en retocarse un componente estético de la nariz tiene que saber primero cómo es funcionalmente y sí o sí tiene que haber una exploración interna de la nariz. Y en los jóvenes, ¿vale? En los niños es muy frecuente, pues por los catarros y todo, que la nariz esté congestionada y se tienda a una respiración bucal. Y eso, según avanza el desarrollo craneofacial, puede tener implicaciones, como es el paladar ojival, que es un paladar muy alto, una cara más alargada, y es un poco, justo, ¿sabes? Y es un poco ponerlo en cercanía, ¿no? Con el caso de las apneas del sueño de los adultos, que cuando tú dejas de respirar de una manera correcta e interrumpes la respiración durante el sueño, puedes acabar teniendo problemas muy serios, porque está visto que aumentan, por ejemplo, la incidencia de ictus, bueno, de todo lo que son episodios cardiovasculares. Por eso hay que incidir y hay que divulgar acerca de la respiración nasal. Hay cosas muy, muy sencillas que parecen tontas y no lo son para nada. Pues, por ejemplo, cuando se tienen catarros, hacer lavados con suero para mejorar el flujo, mejorar la entrada del aire, evitar los sprays nasales, por ejemplo, que son un peligro aquellos que tienen, por ejemplo, oximetazolina, que al final es un vasoconstrictor y crean una adherencia enorme. Pues ese tipo de tips hay que fomentarlos mucho, la verdad, mucho. Qué bueno, sí, qué importante. Eso es que yo justo le veía, ¿no? Ahora también a mi hija, por ejemplo, le hacen hacer ejercicios linguales para ver dónde tiene que colocar la lengua para favorecer esa respiración nasal, ¿no? En fin, y una serie de cambios funcionales que sí que en el largo plazo pues pueden tener ese impacto pues en muchas cosas, ¿no? Funcionales y estéticas. Totalmente, sí, totalmente. ¿Qué quiere decir Ana? Que la estoy viendo justo. Sí, no, es que justo no quiero que se me vaya porque ha nombrado Lucas tanto los lavados nasales como los sprays nasales y yo tenía mucho interés en preguntarle por esto porque tengo aquí una persona en casa que todos los días hace lo del lavado nasal. Yo lo he hecho alguna vez con estos botecitos que ya venden diseñados, pues efectivamente cuando estaba catarrada, como tú muy bien decías, pero no sé si realmente hay necesidad de hacerlo a diario. Y luego también los sprays que veo que se compran mucho over the counter, ¿no? Como dicen los americanos, un poco a lo loco. Supongo que habrá determinados tipos de sprays y que estarán más limitados los que llevan corticoides, etcétera, pero bueno, que nos aclares un poco porque veo que la gente usa los sprays y lo de los lavados nasales un poco a lo loco, entonces saber tu opinión. Sí, totalmente. Mira, los sprays nasales, bueno, es un paraguas muy amplio, pero la gente le tiene más respeto cuando tú dices, no, tiene corticoide.
Ay, madre, corticoide. Bueno, el corticoide es tópico, que al final lo que pasa vía del organismo, vía sistémica, es mínimo, pero en cambio, aquellos que tienen sustancias simpático-miméticas, es decir, vasoconstrictores como la oximetazolina, oye, eso no pasa nada. Y ese tipo de productos hay que usarlo como mucho 3-5 días como muchísimo, porque de verdad que luego provocan un efecto rebote y es súper difícil cuando te encuentras un paciente en consulta que viene con, vamos, yo es que es, para mí hay criterios básicos previo a la cirugía y hay cosas como, por ejemplo, el tabaco o una adherencia a este tipo de sustancia, es que es una red flag total, ¿sabes? Porque no va a mejorar. Y Lucas, volviendo un poquito a esta parte, ¿no? Tú te has especializado en cirugía de nariz principalmente y entiendo, ¿no? Que ahora, introducía antes el tema de la famosa cámara de fibro, que todos tememos tantísimo. Cuéntanos un poco ahí tu experiencia y cómo haces para poder explorar al paciente, que me parece dificilísimo. Y bueno, eso, ¿en qué tipo de intervenciones hacéis vosotros? ¿Cómo evaluáis ese componente funcional, ese componente que puede ser más estético? Cuéntanos así en general, a grandes rasgos, ¿cómo trabajáis? Bueno, como tú dices, la nariz hay que explorarla, no solo por fuera, también por dentro, y para hacerlo por dentro nos apoyamos en el fibrolaringoscopio, ¿no? Que como tú sabes, creo, por experiencia personal, por lo que has dicho, ¿no? Es bastante molesto porque tienes... Muchas veces y le pasa fatal. De verdad, es como una sensación de quemazón totalmente dentro de la nariz. Y antes, que lo había dejado un poquito como abierto, lo de los cornetes, que son esas estructuras que cuelgan o que están insertadas en la parte lateral de la nariz, se encargan de acomodar el aire, ¿no? De limpiarlo, de filtrarlo, y cuando pasa el fibro, que es inevitable que contacte con ellos, produce una sensación de quemazón muy, muy molesta, la verdad. Pero bueno, esa es la manera que hay que hacerlo. Se puede usar, pues bueno, determinadas tips, pues como por ejemplo un vasoconstrictor previo y todo, pero aún así molesta un poquito, pero es lo que hay que hacer sí o sí para explorarlo correctamente. Piensa, por ejemplo, que no hemos hablado, pero que la nariz también pues tiene patologías como la sinusitis, que seguro que conocéis a gente que ha tenido sinusitis, y eso hay que explorarlo bien con una cámara. La prueba de imagen no es solo suficiente, ¿vale? No hacerte un TAC y una radiografía no es solo suficiente para poder hacer una exploración firme y objetiva de cómo están las fosas nasales por dentro. Oye, Lucas, pues yo creo que más o menos de la parte de nariz, que yo sé que tú además especialmente la trabajas mejor que nadie, no sé si hay algo, o sea, yo quería pasar ya para que nos diera tiempo a ir hablando también de la garganta, de la voz, de los ronquidos, de otros temas, pero no sé si hay alguna cosa que se nos haya olvidado de las rinoplastias, pues yo que sé, a partir de qué edad puede ser idóneo operarse, algún consejo que quieras dar para finalizar un poco esta parte de la nariz, de las cirugías de nariz, aunque luego hablaremos también de la parte más estética, ¿no? De las obsesiones, de los filtros y tal, pero bueno, de lo que es más la técnica quirúrgica, etcétera, consejos después de una cirugía, no sé si hay algo más que quieras añadir. Pues mira, yo dos cosas solo, que como he dicho, y igual suena hasta repetitivo ya, pero así mejor para que se quede grabado como un mantra en la mente, que la nariz hay que explorarla por dentro, ¿vale? Es decir, que hay que explorar a nivel funcional también. Y a esa gente joven que nos esté escuchando, que muchas veces, y eso también lo refleja un poco el libro, que muchas veces, actuamos un poco más por dejarnos llevar por la ola, ¿no? Por lo que nos rodea, que de verdad que cualquier cosa que hagamos en el presente tiene implicaciones ya no en el futuro, sino mañana mismamente. Y jugar con la nariz en un ámbito peligroso tiene unas papeletas muy, muy arriesgadas. Entonces creo que esto lo quiero trasladar a la gente joven, ¿vale? Pues porque a veces no actuamos desde la madurez o desde pensar por nosotros mismos y es muy serio el tema. Qué bueno. Oye, pues nada, pues mensaje súper importante y vamos a ir pasando a la parte de garganta porque ahí también está el tema de la voz, de los ronquidos, que yo creo que es como muy, interesa mucho, ¿no? Y voy a empezar por preguntarte por la respiración bucal, en qué consiste, si realmente es tan mala como nos dicen y sobre todo nos tienes que contar algo de estas pegatinas que se está poniendo todo el mundo para dormir, que yo cuando lo veo digo, pero por favor, si esa persona, por ejemplo, respira mal por la nariz, lo vas a ahogar, ¿no? No sé, o sea, no me parece tan buena idea esto, pero como se ha viralizado, yo ya veo a todo el mundo tapándose la boca con estas... Es las de la boca, no de la nariz. Ah, he hecho nariz, no, yo digo las de la boca, las que se ponen en la boca.
Sí, sí, sí. Bueno, es que justo como comentaba antes Rosa, muchísima gente dice, mira, pues yo como sé que la nariz es el órgano respiratorio y tengo que respirar por la nariz, me ocluyo la boca, pongo un tapón directamente, me pongo un espadadrapo y directamente respiro por la nariz. Eso no es así, ¿vale? Eso no sería lo indicado si no ha habido una exploración previa. Si tú, por ejemplo, en ese momento tienes... no lo conoces, pero tienes una hipertrofia de los cornetes o una desviación del tabique o tu nariz por un traumatismo tiene una válvula nasal que no funciona correctamente, igual es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? ¿Sabes? Entonces hay que ser muy cauto con ese tipo de hábitos que se están como extendiendo muchísimo, igual no están tan fundamentados como debería. Bueno, pues tomamos nota, porque yo tanto las pegatinas de la nariz como lo de la boca, porque a mí aunque me intervinieron, luego sigo teniendo así esta respiración bucal nocturna, ya las tenía fichadas y bueno, le daremos una vuelta. Sí, ya tengo que de manera puntual o, por ejemplo, para hacer deporte, voy a hacer una carrera y lo hago, tal, pero que no sea la solución donde tienes que recurrir día tras día, ¿sabes? Eso es un poco el mensaje que quiero hacer llegar. Vale, vale. Y nada, sí, también pensando en todo esto de la respiración bucal y la noche, ¿no? Yo desde salud mental es verdad que recibo gente y exploro el tema del famoso ronquido, que mucha gente lo tiene como normalizado, pero unas veces son ronquidos normales que entran dentro de las estadísticas de lo que sería aceptable, que no va a producir patología o no consideramos disfuncional, y luego están las apneas, ¿no? Y el impacto que tú ya has introducido antes, ¿no? La apnea, el impacto que tiene a nivel de salud cardiovascular y también cognitiva y emocional, que es la parte que veo yo. ¿Qué nos puedes contar un poquito, si puedes ampliar esta parte de las apneas nocturnas y su relación, bueno, más en concreto, esto sería como la apnea obstructiva, la periférica, ¿no? Su relación con lo que sería la estructura facial, la nariz, los cornetes y todo esto. Claro, pues sí, la apnea, que creo que es cada vez un tema como que está más introducido en la sociedad y se habla más, tiene unas connotaciones muy importantes, porque como os he comentado antes, tiene riesgo cardiovascular y ya más allá de eso, el hecho de que no descanses correctamente por la noche puede implicar, por ejemplo, pues que tengas episodios de somnolencia durante el día. Por eso hay países, y espero que España sea uno de ellos, que cada vez se hace más hincapié en la importancia de este hábito. Vosotras sabéis y se ha hablado mucho en este podcast y que tenéis una parte de divulgación muy importante, que el sueño nos ayuda a regenerarnos a nosotros mismos. Entonces tenemos que intentar que cada vez que dormimos sea con la mayor calidad posible. Y el no descansar correctamente puede implicar, como te digo, pues un aumento en las tasas de accidentes. Por eso, y es lo que quería incidir un poquito, que hay países que sí que están haciendo ya, por ejemplo, campañas dirigidas a gente como transportistas, a gente que tiene, por ejemplo, que es conductor de autobuses, pues para poder hacerlo de la manera más segura posible, ¿no? Porque al final son trabajos pues donde quedarte durante unos segundos con un episodio, una somnolencia, pues puede ser bastante peligroso. Efectivamente. Oye, Lucas, pues tú además nos propusiste un tema que a priori yo no lo había pensado, pero luego dije, pero bueno, ¿cómo no se nos ocurrió esto a nosotras? Que además nuestro podcast, teniendo aquí a Rosa, etcétera, pues hemos hablado mucho de esto, ¿no? De cómo cada vez vemos pacientes obsesionados con rasgos de su cara o su cuerpo que en realidad son normales, pero que ellos lo pasan mal. Es decir, yo hasta ahora siempre que pensaba en una dismorfofobia pensaba en que era una persona que tenía, yo qué sé, pues una nariz pues con mucha desviación y entonces él lo vivía lo vivía mal, ¿no? Pero sin embargo Rosa ya me explicó que a veces las dismorfofobias aparecían en personas que tenían una nariz perfecta, pero aún así se seguían viendo mal, ¿no? Entonces yo creo que los que operáis ya no solo funcionalmente, sino también como tú a muchos pacientes por estética, cuéntanos, has tenido que decir que no a pacientes que viven estas situaciones, ¿no? De la nariz, de las ojeras, etcétera, con mucha preocupación, más de lo normal. Sí, aquí puntualizar, Ana, que te referías, cuando has dicho dismorfofobia, te referías al trastorno dismórfico corporal, Sí. que es aquel en el que surge una preocupación excesiva o desproporcionada ante un defecto que puede ser en parte real, ¿no? Puede ser imaginario o también puede ser real, pero que la vivencia sea totalmente desproporcionada. Es decir, que si estoy acomplejada pues, por mis orejas o por mi nariz, que puedan ser un poquito más grandes de la media,
esa preocupación sea totalmente excesiva, desproporcionada, que invada mi día a día y que impacte mi funcionalidad. Sí, he dicho ojeras y era orejas, perdón, que y llevas toda la razón. Ojeras también, ¿no? De hecho, yo pensaba que lo decías por lo del tema de la respiración bucal y estos rasgos que ha comentado antes Lucas, que con la respiración bucal aumentan también las ojeras. Pues sí, bueno, nos hemos entendido, que era lo importante justo. Pues sí, mira, yo eso creo que al igual que hemos hecho hincapié antes, ¿no? En toda la parte de esa gente joven, ya pues por el riesgo que puede tener introducir o jugar con sustancias un poquito peligrosas, creo que también es importante incidir en este tema. Ahora está muy de moda, ¿no? Pues todo que se ha salido, que si la hija de Michael Jackson por la perforación nasal, que si, no, es como las cirugías están como muy a la orden del día o temas de esta zona anatómica. A mí me ha pasado y os cuento pues que creo que es muy representativo esto que voy a contar, que la gente, el ChatGPT, por ejemplo, la inteligencia artificial, la tenemos, está a la orden del día y tenemos que ser cautos e inteligentes, como el nombre dice, propiamente dicho, y decir que nos ayude a nosotros, pero no nosotros hacernos dependientes de esa herramienta. Y hay mucha gente que es que de verdad usa la inteligencia artificial para decir cómo estaré yo con canas, cómo seré yo con esta nariz, cómo seré yo si mi ángulo mandibular tiene... Y eso al final hace una rueda muy grande. Y yo, que estoy dentro de ese sistema, por ejemplo, me ha tocado decir que no a pacientes. Me ha tocado decir, por ejemplo, a una chica que venía con una foto de una cantante que todos conocemos, que es Aitana, que es guapísima, que tal, y tiene una nariz perfecta, pero en la chica, en la paciente que me venía, no se podían seguir los patrones de esa nariz porque quedaba totalmente desproporcionado. Era una cara mucho más ovalada, con unos ojos que tenían más separación. Era una nariz que iba a quedar muy chiquita, muy pequeñita para el resto de la estructura. Y es que esas personas a veces no aceptan esa... porque ellos ya se han visto, han usado el ChatGPT o les dice que sí se pueden operar y todo. O, por ejemplo, te digo... Un paciente que te dice, sí, yo me quiero operar y me he puesto en la foto de perfil del ChatGPT, me dice que me quitan la jiba, hasta, pero ese paciente tiene una enfermedad autoinmune o tiene una adherencia a determinadas sustancias y tú dices, red flag, lo siento, no, pero... Entonces, el ChatGPT está bien como una herramienta para ayudarnos en determinadas cosas, pero no para sustituir opiniones de especialistas. Pienso, ¿sabes? Es lo que creo que es importante trasladar. Y me pasó recientemente con una chica que alucináis qué facciones más perfectas tenía, pero es que sus orejas eran mucho más bonitas que las mías, os lo aseguro. Y se quería operar de una autoplastia. Y es que no tenía... Tú tienes que medir unos patrones, ¿no? Ver cuál es la separación del pabellón respecto a la mastoides, por ejemplo, al cráneo, tal, y es que no cumplía ninguno de los parámetros para operarse. Entonces, yo a veces me pregunto y digo, ostras, ¿qué distorsión en los cánones se está pudiendo establecer para que esta persona te llegue a consultar por esta cirugía, ¿sabes? Sí, además, Lucas, yo creo que efectivamente, como tú bien has dicho, la inteligencia artificial, las redes sociales os lo están poniendo más difícil porque cada vez la gente, como ya se ha hecho sus pruebas en casa, va con las ideas muy claras y yo creo que escucha un poco el consejo médico, ¿no? El consejo especializado y a lo mejor tú le dices esto y pues van a otro otorrino y ya está, y terminarán operándose e interviniéndose, quizás sin tener en cuenta, sobre todo en estas etapas más precoces, ¿no? De la vida, pues los más jovencitos, pues que no les cuesta más esa mirada a futuro, ¿no? Con las implicaciones que pueden tener luego ciertos cambios. Totalmente, Rosa. Creo que es abrir un melón justo muy interesante, ¿no? Que es el de la sociedad que tenemos de la inmediatez, ¿no? Yo ahora que os he contado que he sido paciente durante estos meses y sigo siendo, y muchas veces nos cuesta asumir esa responsabilidad, esa exigencia que tenemos en nuestras manos, eso es... ¿Cómo explicarlo? Esas cosas que están en nuestras manos y no estamos ejecutando. Y, por ejemplo, hay pacientes que tú puedes decir, mira, es que el proceso de cicatrización ya no depende de la técnica quirúrgica, no depende del material que hayamos usado, del anestésico que hayamos usado, depende de ti mismo, ¿vale? De tu organismo. Y eso muchas veces cuesta
y era lo que quería decir, no me salía integrarlo. Cuesta bastante gestionar esa parte, que muchas veces depende también de la propia persona. Qué bueno, Lucas. Oye, y hablando de esto, justo me acaba de venir a la cabeza, claro, el otro día a mí, pues como a ti supongo, ahora me llegan muchísimas consultas por WhatsApp de amigos, familiares, bueno, gente de todo tipo. Y la semana pasada justo me escribió una amiga que se había hecho, como tú bien dices, mira, dice, no me quiero operar, que por eso no te molesté a ti, por si no hubiera sido tú, yo te la hubiera remitido a ti, pero en este caso ella tenía claro que no se quería operar, tenía pues una jiba muy importante de la nariz y entonces ella me mandaba la foto que ChatGPT le había hecho cómo quedaría reconstruida su nariz con rinomodelación, que para aclarar, para los que no lo sepan, pues no es la cirugía como tal, que sería una rinoplastia, sino que es, bueno, pues una remodelación de la nariz con ácido hialurónico. Entonces yo veía y yo decía, es que si realmente le ponemos tanto ácido hialurónico como necesita, que sobre todo lo necesitaba aquí arriba en la zona del puente, digo, va a tener ese efecto avatar. Es decir, cuando se mire de frente va a parecer un avatar porque hay que poner tanto ácido hialurónico, pero claro, efectivamente ChatGPT le decía que con rinomodelación iba a quedar perfecto. Y decía, es que esto es quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de la rinomodelación como cirujano? ¿Realmente interfiere luego si alguien se ha hecho una rinomodelación para operarse? O sea, ¿os da molestias en la cirugía si alguien se ha inyectado mucho ácido hialurónico ahí? Y si tú lo usas alguna vez en algunos casos también, porque yo sé que tú haces muchísima medicina estética también, eres muy bueno en esto, entonces conocer tu opinión de estos 3 factores. Pues mira, me he reído justo cuando has dicho lo de Avatar, porque cuando tú y yo nos cruzamos en nuestros caminos justo, que éramos profes los dos justo en el mismo máster, yo solía poner a los alumnos siempre la imagen después, ¿no? En un perfil de Avatar y cómo nace la nariz totalmente desde una posición que no debe ser, ¿vale? Es decir, nosotros, la glabela no tiene que ser el radix o el nacimiento de la nariz. Y sí que pasa, y creo que la rinomodelación, usando una frase que hemos usado previamente en este programa, que todo lo que introducimos en nuestro organismo pues tiene implicación y el ácido hialurónico, en el caso de la rinomodelación, provoca un proceso de cicatrización y de fibrosis y muchas veces no desaparece, ¿vale? Y a mí ha pasado un montón de veces de levantar una nariz, exponer el colgajo ya para hacer la rinoplastia de alguien que se ha puesto igual la rinomodelación hace 15 meses o 18 meses y sigue teniendo producto y mucho producto. Y eso evidentemente hay que saberlo y saber que, bueno, que hay gente que es muy, muy partidaria de decir, rinomodelación, yo te hago, porque igual es lo único que puedo hacer y eso, pero creo que primero hay que explorar esa nariz, saber de esa nariz y todo. Yo soy más partidario dependiendo del caso, lógicamente, pero que la cirugía es más resolutiva y la rinomodelación puede provocar problemas pues que la gente igual no tiene tanto conocimiento, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, cerrar una válvula nasal. Gente que se pone hialurónico donde no toca y te encuentras al paciente que viene y dices que inspiro y se me colapsa totalmente una zona que no ocurría antes en mi nariz. ¿Algún caso sí que usas rinomodelación o prácticamente prescindes de la rinomodelación con hialurónico casi siempre? Pues casi siempre prescindo, la verdad. Sí, soy sincero. Si es algo muy mínimo o algo que dices no te vas a exponer a ese tipo de cirugía o tal, no sé, pues bueno, pues tal, pero casi siempre prescindo, la verdad, te respondo así. Oye, pero aquí habrá un poco también de sesgo de cirujano, ¿no? A veces se gasta la broma esta de como te vea el cirujano, ya te quiere meter cuchillo. Bueno, igual no, pero yo creo que evidentemente si es algo muy sutil o muy mínimo, pues evidentemente no vas a someter a una cirugía a una persona, pero en determinados casos creo que igual se usa más la rinomodelación de lo que debería usarse realmente. Yo aquí no es que quiera defender a Lucas, pero tenemos la suerte de que no todos los cirujanos tienen la experiencia con la estética que tiene Lucas, es decir, que él tiene una formación muy equilibrada, sabe mucho de medicina estética y mucho de cirugía, entonces su opinión yo creo que ahora mismo es muy valiosa porque ha visto, ha hecho y sabe de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, Totalmente, no lo decía como provocación, como cuando nos dicen a los psiquiatras, ¿no? Que dicen, no, si vas al psiquiatra él ya va a estar pensando en la pastilla, ¿no? Me parece que tenemos una pastilla en la mano preparada para darla a primero que entre por la puerta y la broma con el cirujano es, como entres a un cirujano, ese ya tiene el bisturí preparado, tengas lo que tengas. Sí, cuchillo.
Oye, entonces quedan 10 minutos, se me ha hecho súper corto, pero bueno, como quedan 10 minutos, yo he preparado las típicas dinámicas para el final. Entonces hemos preparado tanto unas preguntas cortas que tienen que responderse de forma muy cortita, Lucas, y también una dinámica que se llama el semáforo del otorrino, ¿vale? Luego explicaremos el qué. Entonces, Vale. pues vamos a hacerte, yo creo que van a ser 5 o 6 preguntitas, no te preocupes, de todo aquello que siempre quisiste preguntar a un otorrino. Y nada, empezamos con algo que más o menos yo creo que hemos respondido, pero bueno, siempre se puede aportar algo más. Empiezo yo, Rosa. 1, 2, 3, responde otra vez. Lucas, ¿dormir con la boca abierta es siempre mala señal? Siempre en medicina es como muy peligroso usarlo, pero sí, te debo decir que no es un hábito muy aconsejable y que sería bastante aconsejable que esa persona fuese al médico, al otorrino, y que se estudiase bien la nariz para saber bien cómo es su anatomía. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué pasa con el tabaco y la nariz? ¿Es cierto que importa tanto antes y después de una cirugía? Wow, gracias por sacar ese tema. Y sí, muchas gracias. Que digo, a ver si sale. Pues el tabaco es otra red flag y que está muy normalizada, muy interiorizada en nuestro día a día. Y el tabaco, pues evidentemente altera la vascularización, altera la cicatrización. Eso ahí Ana nos puede hablar un montón, lógicamente. Y recuerdo una persona con la que yo roté y le tengo un cariño enorme, que es el doctor Pablo Casas, que es un crack, por no decir el top, sin lugar a dudas, de la rinoplastia en España. Y él lo ponía como condición, ¿vale? El tabaco hay que quitarlo, sí o sí, ¿sabes? Es que hay que quitarlo. Qué buena esa, me parece fenomenal. ¿Quieres estar guapo, respirar mejor? Pues fuera tabaco. Si no, no te operamos. Oye, y respirar mal por la nariz, que hay gente que dice, bueno, pues yo nunca he respirado bien por la nariz, pero no pasa nada, porque oye, pues respiro por la boca. Pero ¿cómo puede afectarnos realmente al descanso, a la energía, a nuestro rendimiento diario? Pues mira, esto es como todo. Yo siempre digo y me encanta cuando un paciente te viene y te dice, ostras, es que me he operado y no era consciente de cómo dormía sin saber que mi nariz no estaba siendo eficiente, ¿no? Y de verdad que mejora un montón, la calidad del sueño mejora muchísimo. Por eso es tan importante y se está haciendo tanto hincapié y tanta insistencia en que profesiones que tienen igual horarios muy alterados o que tienen una responsabilidad muy importante, pues tema pilotos, conductores, transportistas, que se mida bien, que no tengan, por ejemplo, episodios de apnea o que su respiración o su descanso sea el oportuno. Y creo que es algo donde tenemos que focalizar muchísimo, sin duda. Siguiente pregunta, Lucas. ¿Es cierto que en muchas rinoplastias se utiliza costilla o cartílago de la concha auricular para intervenir? Sí. Nosotros, la estructura de la nariz, al final, tiene que tener soporte, es una pieza arquitectónica totalmente. Yo a los pacientes se los pongo así, es arquitectura y tiene que tener soporte sí o sí. Entonces, nosotros soporte cuando como tallamos o movemos o, por ejemplo, con el tema que hemos sacado antes, si tenemos un cartílago septal que está fisurado porque ha tenido un piercing en el septum, no podemos usar ese cartílago ya y tallarlo nosotros. Tenemos que obtenerlo de otra zona del cuerpo. ¿Qué zonas son? Pues el cartílago conchal del pabellón auricular o costilla. Sí. Qué bueno. Oye, y hemos nombrado a lo largo del episodio las sustancias tóxicas, ¿no? Sobre todo a nivel de la mucosa nasal, cuánto alteran, incluso, bueno, pues las drogas como tal, que pueden provocar perforaciones. Entonces, ¿qué sustancias tóxicas tenemos que evitar? Obviamente, ¿cuáles son las que nos pueden destrozar la nariz como tal? Bueno, aprovecho para decir que Rosa se nos tiene que desconectar antes del semáforo, le decimos adiós, nos quedamos Lucas y yo, pero muchas gracias, Lucas. Perdonad, que es que se nos ha echado el tiempo encima. No pasa nada, un abrazo enorme y tenemos pendiente lo que hemos hablado antes. Luego te escribo. Eso es. Un beso. Venga, muchas gracias. Chao. Pues Ana, pues como te comentaba y he comentado previamente, todo lo que al final introducimos, ¿no?, en nuestro organismo va a tener implicaciones en nuestra calidad de vida. Y, por ejemplo, el tema de las perforaciones septales, como he dicho, y que está tan en auge por lo que comentábamos, que si la hija de Michael Jackson y así, pueden provocar que nuestra nariz deje de tener ese componente, deje de ser eficiente o deje de ser anatómicamente lo idónea que debería ser.
y entre ellas no solo hay que pensar en las drogas o en sustancias químicas, sino, como he dicho, por ejemplo, fármacos como, por ejemplo, los vasoconstrictores nasales, que hay que tener mucho ojo con ellos y, sobre todo, seguir muy bien las pautas que nos indican desde los farmacéuticos o el propio médico. Qué bueno este último matiz, porque yo creo que todos hemos tenido o tenemos en casa algún vasoconstrictor, algún spray para cuando estás resfriado y yo creo que muchas veces se abusa. Así que gracias por este matiz, que es súper importante. Y vamos ya para ir finalizando con la dinámica que hemos llamado el semáforo ORL, ¿vale? Yo te voy a ir diciendo, 3, 4 síntomas como muy típicos y tú nos tienes que decir si el semáforo está en verde, que sería, oye, estad tranquilos, no pasa nada. En amarillo, no urge, pero pide cita. Y en rojo es consulta ya o vete a urgencias incluso, ¿no? Red flag, como dices tú. Pues venga, te digo el primer síntoma. Varias sinusitis en los últimos 3 años. Pues ahí amarillo. Te diría que sí, que es idóneo que vaya y que se estudie correctamente, pues por las implicaciones y las complicaciones que puede tener una sinusitis, claro, sí. Eso, ¿nos puedes aclarar rápidamente, en muy poquito, qué es una sinusitis exactamente? Que se habla mucho, la gente, todo el mundo se cree que sabe lo que es y luego a lo mejor no lo saben. Claro, pues por supuesto. Mira, los senos paranasales, Ana, que son unas estructuras que yo siempre le cuento al paciente para no hacerlo como muy denso y que sea más fácil y entendible, que son como unas cajas donde existe vacío, ¿vale? Y lo que hacen es que nos ayudan, por ejemplo, a que nuestra voz resuene de determinada manera y tienen que tener una ventilación correcta. Tienen unas estructuras que yo al paciente le suelo decir, digo, se llama ostium, pero digo, es como una ventana que debe estar abierta, ¿no? Para que pueda existir una comunicación. Cuando un seno, por ejemplo, existe senos frontales, seno maxilar, que es el más frecuente que solemos ver, ¿no? Pues se queda obstruido, se acumula moco y eso genera de verdad un dolor muy importante. Muchas veces hay que estudiarlo bien, ya no solo la nariz, hay que estudiar la cavidad oral, porque muchas veces puede tener un origen dentario. Por eso es tan importante también el dentista que mida si tenemos una correcta altura del suelo del seno, no vaya a ser que lo perforemos cuando pongamos un implante. Bueno, al final es un tema importante que hay que englobar y ver bien, sí, sin duda. Qué bueno, pues mira, lección aprendida, que la sinusitis es algo que suena muy banal y luego, fíjate, son temas muy importantes. Vale, seguimos con el semáforo de la ORL. Casi siempre respiro por un solo orificio. Amarillo también. Vamos a mirarlo bien porque eso no es lo normal, lógicamente. Tienes 2 para respirar por los 2. Es verdad, sí que a lo largo del día se puede, ¿no? Se puede notar, esto era como algo que yo recuerdo de la carrera, ¿no? Que como había como ciclos, ¿no? Es normal que a lo largo del día respires más por un edificio que por otro, pero tienen que ir alternando, ¿no? Joder, es que al final me encanta hablar contigo porque es que siempre sabes de todos los temas, tienes ahí justo, me encanta eso. Sí, lo has dicho muy bien. Al final los cornetes tienen una parte de hueso y una parte de mucosa. Esa parte de mucosa puede ir dilatándose en función de cómo avanza el día. Y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces de estar, por ejemplo, dormido y estar un poco acatarrado o lo que sea y decir, de este lado no respiro nada, me cambio de lado, ostras, estoy respirando súper bien. Y al día siguiente al revés, ¿no? Pues sí, es que es normal por lo que te digo, por ese cambio, ¿no? Que es cíclico. Qué bueno, ¿no? El que lo explicas bien de maravilla eres tú, que yo no sabía ni que era por la mucosa, no me acordaba, yo oía campanas, recordaba. Vale, pues seguimos con el siguiente semáforo de la ORL. Tengo sangrados por la nariz muy frecuentemente. Pues sí, eso sí que te diría más bien que sería un amarillo rojo. Yo te diría que sí es muy frecuente y también depende, pues evidentemente, de la edad, las condiciones del paciente. Pero hay que estudiarlo bien, pues porque puede ser subidas de tensión arterial que te tiene que ver pues el médico general, por ejemplo, para controlarlo bien, que tengas igual una vascularización aumentada dentro de la nariz, que seas propenso a usar, por ejemplo, alguna sustancia que no deberías. Bueno, pues hay que ver bien esa nariz, sí, sin duda. Perfecto, pues última frase o consulta del semáforo de la ORL. Creo que tengo una adicción a los vasoconstrictores nasales porque los empecé en un resfriado y no hay manera ya de respirar sin ellos. O sea, los necesito en mi día a día. Red flag total, está rojo. Sí, tienes que verlo y de verdad que es como, pues yo creo que esto ya
creo que hay que hacérselo llegar a la gente así, que cualquier tipo de adicción, cuanto más lo pospongas, es decir, hoy te costará menos que mañana, ¿sabes? Eso es así y cuesta mucho romper ese ciclo y yo muchas veces discuto con pacientes que tienen esa adherencia a este tipo de fármaco, pero es que hace mucho daño, ¿verdad? Y el efecto rebote que hace es que es, bueno, increíble. Para mí, de verdad, antes de empezar en la especialidad y todo, no me imaginaba que fuese de ese nivel de magnitud la adherencia que puede tener un paciente a este tipo de tratamiento. Que bueno, pues es uno de los grandes mensajes que yo me llevo de este episodio junto con muchos más. Y nada, Lucas, a mmí personalmente me ha encantado por fin tenerte. Creo que han salido temas súper interesantes que nos ayudan a entender pues mucho mejor algo tan cotidiano como la respiración, el hablar, dormir, ¿no? Y también una reflexión muy bonita, como siempre, muy personal que tú tienes sobre cómo nos estamos mirando, ¿no? Hoy en día y esa obsesión por tratamientos estéticos. Entonces, gracias por ayudarnos a desmontar mitos, a detectar señales de alarma y poner sentido común en una época en la que a veces confundimos normalidad con defecto. Y además, sobre todo, enhorabuena por ese salto a la escritura compacto. No nos has contado, pero ahora si quieres nos lo cuentas, si tienes en mente algún otro libro. Dice mucho de ti, de esa mirada que tienes tan humana, tan observadora y tan completa de la medicina y de las personas. Y nada, no sé si tú quieres añadir algo más que de esto que te acabo de preguntar y sobre todo de dónde te pueden encontrar, que yo a Lucas lo sigo mucho en su Instagram, en @dr.lucascueto, pero supongo que habrá más sitios donde el que se quiera operar contigo, quiera encontrarte, lo que sea, pues puede mirar. Bueno, Ana, 1000 millones de gracias. Creo que en tus palabras se nota y yo te lo transmito así también, que te tengo un cariño enorme, que te estoy súper agradecido porque he aprendido muchísimo de ti y sigo aprendiendo, que a veces en la vida te llevan estos ritmos que digo, joder, es que me encantaría poder vernos más, de verdad, pero te doy las gracias porque para mí eres un referente, te lo digo en serio, creo que haces las cosas muy bien. Y estoy muy contento de ver lo bien que estás en todos los aspectos. Dicho esto, te digo que 1000 gracias por haber nombrado lo del libro y te responderé a esa pregunta. Y el otro día me la hicieron en un periódico que, bueno, no sé si se puede decir o no, justo no sé si, bueno, en un periódico, me hicieron una entrevista en 20 minutos y justo me cerraban la entrevista con esa pregunta y la pusieron muy, muy bien porque contesté y dije, quizá ya lo estoy escribiendo, quizá ya estoy escribiendo, ¿sabes? Pero sí, he descubierto, y tú que aparte de divulgación te gusta, que es muy chulo cuando tienes algo que nace como hobby y que te absorbe, que te gratifica, que te enriquece por dentro y no sé, y que te envuelve en cierta manera. Para mí está siendo súper guay y ha sido, de verdad, una experiencia increíble. Buah, pues enhorabuena porque además últimamente con estas vidas que llevamos es difícil entrar en ese estado que tú describes, ¿no? El del filósofo el del estado de flow, el de fluir y yo creo que tal y como lo has contado parece que es el estado en el que entras cuando escribes, o sea que no dejes de escribir porque además de que tú entras en estado de flow, a los demás nos haces entrar también, o sea, cuando te leemos, o sea que perfecto. Y nada, a todos... Puedo decir una cosa que me acabo de acordar justo, que lo has visto, que sale una doctora Molina, ¿no? En el libro, hace justo que se dije... Sí, es que no quiero hacer spoiler, no estoy diciendo nada porque no quiero hacer spoiler, pero vamos, yo creo que cuando la gente ponga los comentarios en Instagram luego se van a enterar de todo, pero bueno... nada, Lucas, de verdad, muchas gracias por este episodio, gracias por bueno, pues ayudar a tanta gente en tu día a día, por tener esa faceta docente, esa faceta divulgativa que es maravillosa y nada, los que estáis detrás de los micros ya sabéis, si a este episodio le dejáis 5 estrellitas en la plataforma donde lo estéis escuchando, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, pues hace que pues mucha más gente pueda encontrar a Lucas, pueda encontrar esta entrevista y llegue a muchos más rincones del mundo. Así que muchas gracias a todos por escucharnos y ahora también vernos, que recordad que nos podéis ver en YouTube y un abrazo muy grande. Lucas, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, muchas gracias a todos los que han llegado hasta aquí de la entrevista y que nos están escuchando, ¿verdad? Un beso muy fuerte. Muy bien.